llegaron con camiones inclusive, lo que implica un desconocimiento total de la Policía Nacional de lo que son los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la cultura. Los congos de Villamella, ¿quién no siente como dominicano un poquito de ese movimiento cuando escucha esta música? Así comenzamos la mañana. Lamentablemente tenemos que decirle que los congos de Villamella han sido agredidos por la Policía Nacional. Miembros de la Policía Nacional llegaron a un lugar donde se encontraban. No sabemos si le temen a los tambores o a qué le temen exactamente. Esta mañana comenzamos, un poquito más adelante le daremos todos los detalles. Vamos a conversar con el sociólogo, cantautor, activista cultural, reconocido en este país, conocedor de nuestra cultura, Roldán Mármol, para que nos cuente qué fue lo que pasó con los congos de Villamella. Vamos también a buscar un poquito más de esos atabales para tener esa oportunidad de disfrutar de los congos de Villamella. Estaremos hablando con él esta mañana, así comenzamos. Muy buenos días. Buenos días a todos, yo soy Edith Febles, estaré hoy junto a Germán Marte compartiendo con ustedes. Indira ya se integra mañana después de participar en un proceso de capacitación para periodistas de América Latina en Costa Rica. Pues aquí estamos nosotros listos y dispuestos a compartir la jornada. Gracias a la gente que está en sintonía a través del Canal 11, Telesistema, pero también a través de nuestras vías digitales. Vamos a entrar al canal digital, señor director, el DRD, si lo pueden hacer para que la gente vea. Entramos ahí. Me gustaría verificar esa entrevista, por ejemplo, más vista de la semana pasada hasta ahora, acumula casi 1 millón de vistas, más el 1 millón que tiene regados por diferentes lugares. Digamos que dos millones de personas han entrado directamente por vía digital para verlo. Ahí está el segundo, porque ese del día es ahí. Nos fuimos y si entran directamente a YouTube pueden encontrarlo. Ahí está la emisión en vivo. Y vamos a ver delante, si ponemos al principio, no, tiene que poner en la principal arriba, porque si van así no lo van a encontrar. En la principal, cuando entran, no, se quedaban donde estaban, pero esa es la verdad. Que desde que usted entra, usted la encuentra, pero tiene que ser entrando directamente. Ahora la estamos mirando ahí, aparece como desplazado, pero cuando usted entre a la principal de esa entrevista. La ampliamos y miren ustedes, vamos a ver si nos acercamos un poquito. Bueno, nos acercamos un poquito y vemos, tiene una entrada de manera permanente, ahí están viendo ustedes, efectivamente, teníamos casi 1 millón de personas que habían participado y que habían entrado. Entren ustedes, también nos pueden escribir. Yo le voy a pedir al caballero que está aquí, por favor, que vaya y nos consigan, alguien de aquí, nos consiga la flota, porque ayer se me quejaba alguien que consiguió mi número, que me han inscrito a la flota y que yo no le he contestado, y es que la flota no ha llegado a mí desde hace 4 o 5 días, 1 semana, desde que está Indira. Así que, por favor, si usted puede conseguirme la flota allá donde la productora, no me la ha mandado nunca, la he pedido varias veces en el aire, ¿verdad? Varias veces y no hay manera de que me llegue, lamentablemente, así que me disculpo con la gente que no le he contestado. La verdad es que a pesar de que la pido, resulta que sí, que tengo que estar pendiente de eso y a veces hay cosas que se les va. Entonces necesito colaboración en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente nos escribe. Por ejemplo, en el día de ayer me escribían varios pacientes de un centro clínico, un centro diagnóstico de cáncer, que ha aumentado las tarifas a niveles descomunales. Le he pedido a esa gente que hable con nosotros, vamos a presentarlo probablemente la semana que viene, porque mañana ya es viernes, para presentar lo que está viviendo la situación. Le ha duplicado los precios de consulta y esto al margen de lo que cobra, de lo que les paga la ARS. Es decir, tengo personas que dicen, la ARS me aprueba tal cantidad y me dijo que la diferencia es tanto, ustedes saben que a veces hay una discrecionalidad, pues ese centro lo ha llevado muy alto y son pacientes de cáncer. Entonces, es una situación muy dura. También se comunicaba con nosotros un grupo de jóvenes y de personas, pero sobre todo jóvenes que tienen como que esa facilidad, me escribían a través de Instagram y son varios. Hoy sostengo una reunión con ellos esta mañana porque fueron cancelados de una institución estatal y no hay forma de que le paguen sus prestaciones laborales. Debo decir sobre ese tema de las comunicaciones que recibí
dos tipos de expedientes. Yo diría expedientes porque es el cúmulo de mucha información. Por ejemplo, uno de ellos es muy relevante, yo considero que es extraordinariamente relevante, en la cual se señala a funcionarios públicos de una institución específica de articular un procedimiento que parece ser corrupto. Parece ser corrupto. No me atrevo a tener una determinación completa porque habría que verificar un poco más, pero la data, la documentación que nos envían parece indicar eso. Pero ¿qué pasa con esto? Eso lo he recibido en ambos casos, entonces si proviene de la misma persona, en sobres de personas no identificadas que la dejan en la recepción. Y te dejan en la recepción algo que ha articulado, aquí tengo la flota, algo que te han articulado, no me llamen porque no puede sonar, no debe sonar. Digo, supongo que está en silencio porque si lo dejamos en audio, llaman de una vez, ahora le damos el número. Pues sí, esa documentación te la dejan sin identidad, sin nombre, sin nada. Y yo me he quedado pensando mucho en eso. Lo he recibido hace varios días. No había comentado de esto, ni siquiera lo había conversado con Germán, que está aquí ahora, y que se lo voy a plantear de inmediato como a ustedes. Yo estuve leyendo algo que escribía el director del New York Times a propósito del ejercicio de sus periodistas. Hay dos cosas que a mí me ha gustado de ese director cuando llegaba. Una de ellas fue cuando le señaló a esos periodistas que tuviesen mucho cuidado con las redes sociales. Es más, que se apartaran. Porque a veces en las redes sociales podríamos pensar que el mundo tiene una revolución diferente a la que realmente vive. Es decir, tú ves en las redes sociales, entras y tú ves un camino de opinión, pero tú dices, bueno, si fueran por las redes sociales, quizás el presidente en un país fuera otro. Porque a veces ganan en las redes sociales, pero no ganan un voto en las urnas. Hay gente que gana en las redes sociales, pero cuando van a las urnas no ganan un voto. Está el tema de la violencia, del lenguaje, del insulto y de esa corriente de opinión que no necesariamente ni es la más democrática ni es la que realmente está viviendo la gente. Entonces, siendo uno de los medios más importantes históricos en Estados Unidos, le decía a sus periodistas, nosotros no queremos un trastorno a la realidad, ustedes deben ver el mundo real, salir a hablar con la gente, estar con la gente, medir lo que pasa, no se lleven solo de lo que dicen las redes sociales. Eso por un lado. Y el otro punto fue una referencia a una documentación de incógnito que recibió el periódico, y él decía, en este periódico sabemos, cuidamos nuestras fuentes, protegemos nuestras fuentes, pero sabemos quiénes son. Es importante, sabemos quiénes son nuestras fuentes. Es decir, a veces, y eso implica una relación de confianza. Es decir, si usted me quiere decir que usted dice, bueno, yo no quiero que mi identidad salga al aire, eso sí tiene que ser respetado. Para mí eso es una cosa sagrada, tiene que ser respetada. Siempre tiene que ser respetada. Y un periodista, yo no debería, por ejemplo, si yo tengo una fuente, que sea un caso incluso riesgoso, trascendente, yo no debo compartir ese dato con nadie, ni siquiera con mis compañeros. Y yo respetaría profundamente que Germán me diga, mire, yo tengo de fuente que la identidad de este sujeto es tal. A mí no se me ocurre preguntarle, ¿y quién es tu fuente, Germán? Eso no me ocurre preguntarle, porque es una cosa que se da por sentado. No debemos preguntar eso, entonces no se pregunta. E incluso aunque tú seas el director de un periódico y un periodista suyo va y le dice, mire, director, yo tengo esta información, yo hablé con una fuente y me ha entregado esto. El director le puede decir, ¿y su fuente cuál es? El periodista puede decirle, no, perdone, director. ¿Por qué? Porque no tiene por qué poner la identidad de otro en segundas manos, eso es sagrado. Ahora, ¿sabéis quién es? Evidentemente, para proteger la fuente, a veces tú tienes que proteger a la fuente de sí misma. Es decir, por ejemplo, alguien que te da un dato, insiste en llamarte, insiste en mostrarse, cuando la noticia está en su apogeo, dice, no, yo quiero para que se vea, y queda al descubierto, tú sabiendo la vulnerabilidad de la telefonía, y entonces quiere estar ahí todo el tiempo, y entonces tú le dices, mire, quedamos en que usted me dio el dato, déjeme tranquila, ya no puña más, para que se cuide. Entonces, hay que proteger la identidad de la fuente. Ahora, cuando eso pasa, y yo se lo digo, porque probablemente, yo no sé quiénes serían o quiénes animan, pero y hoy en día, no sé, como que la comunicación fluye y hay gente que no tiene ninguna determinación ética de ningún sentido, sino que es soltar cosas, sea verdad, sea mentira, sea como sea, se lanza, no sabe quién se la dio, y en cierto modo eso puede hasta manejar los hilos, te ponen a hablar de lo que tú nunca has pensado hablar. Así que esos datos yo los considero relevantes, particularmente con uno,
pero sí quiero decirlo porque probablemente si alguien me ha hecho llegar esa información, como se lo haría llegar a Germán o a Indira, este programa, es porque nos ve, pero yo no sé quién es. Entonces a mí no me gustan los misterios. Hay muchas formas y muchas maneras de protegerse como fuente. Yo no tengo ningún problema. Si usted me dice, mira, pero tú tienes que saber de qué se trata. El conocer con quién hablas te da una perspectiva genérica. Incluso cuando hacemos una entrevista, si voy a hacer una entrevista sobre una cosa de la vida que le pasa a una persona, siempre será mejor ir a donde esa persona vive que venir a la oficina. ¿Por qué? Porque cuando vas camino a donde esa persona vive, puedes tener su entorno, puedes ver lo que pasa. Así como los testigos de Jehová que van de casa por casa y los campesinos dicen que era buscando algo más. Bueno, por los periodistas deberíamos buscar algo más en el sentido de convivir con la gente, de ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Entonces, para mí las fuentes son sagradas, pero evidentemente tú no sales a correr porque alguien decida que tú vas a salir a correr sin tú saber exactamente de qué se trata. Yo creo que está lleno de buena voluntad, por ejemplo, aspirar a un nivel mayor de transparencia. Sé que hay gente que tiene miedo, a veces tiene temores, puede tenerlo, pero si no soy yo, es otro periodista. Usted dice, bueno, no me siento cómodo o pienso que, pues se va donde otro periodista, aquí hay periodistas de investigación, aquí hay equipos, usted va donde usted quiera, pero de ese modo particularmente me refiero a la sugerencia de ese director de diario, porque me parece fundamental. Germán Marte, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, mi querida. ¿Cómo estás? Febles. Bien, estoy bien. El cuerpo no se quería levantar esta mañana. Pero bueno, el deber llama. Pero te juro que no, es que decía, ¿para qué tú te vas a levantar? Yo, tú te callas y te levantan, que hay que irse. Pero no quería, de verdad que no. Estaba en una situación. Hoy es Día Internacional de los Trabajadores, Día Internacional del Trabajo, así que un abrazo a toda la clase obrera dominicana y del mundo. Hay que decirlo, tú puedes tener las mejores maquinarias, los mejores equipos, inteligencia artificial, puedes tener lo que quieras, todo el capital del mundo. Si no hay quien mueva esas máquinas, no hay nada. Así que son los trabajadores, son los, en sentido general, ¿verdad? La gente que se levanta, aunque el cuerpo no le diga que no. Yo sé que a ti también bueno, a ti no, porque tú te acuestas bien pero temprano. A veces hay días que... Pero a veces el cuerpo te dice que no, entonces hay que levantarse, ¿verdad que sí? Porque sí o sí. Entonces, felicidades a todos los trabajadores. Hoy no es un día festivo. Aquí, extrañamente, como en algunos otros países, se cambió la fecha. Pero hay que recordar que es un día memorable en la historia de la humanidad, hace más de 100 años, a ver, 1886, 89, por ahí, los últimos años de 1886, se produce una lucha de los trabajadores norteamericanos. También había muchos inmigrantes, sobre todo alemanes, judíos, que demandaban, empezaban una lucha a favor de una jornada de 8 horas. Hay que recordarlo. Hoy parece como que eso está sentado y que vino así en la tabla aquella de, ¿cómo se llama el compañero que escribió en la piedra? Moisés. ¿La piedra cómo es? Ajá, aquí está. Y está escrito que son 8 horas. No. Hasta hace tan poco tiempo como 100 años eran 16 horas o hasta que el cuerpo aguantara, incluidos niños. Incluidos niños, que veo que el ministro de Trabajo nos explicaba el día pasado que es una de las grandes metas de las autoridades actuales, porque es un compromiso internacional, es reducir o eliminar el trabajo infantil, pero era cosa normal, que hasta los niños, desde que podían levantar una piedra o hacer algo, tenían que trabajar en condiciones poco menos que de esclavos. Entonces, esos trabajadores, esos mártires de Chicago, como se les llama, hay que recordarlos por requiem aeternam, o sea, por todo el tiempo. Y hoy les rendimos tributos a ellos. República Dominicana, desafortunadamente, tenemos un movimiento sindical desgomado, o sea, poco débil, no por culpa de los dirigentes que están ahí, que hay gente que quiere, ellos hacen lo que pueden, pienso yo, pero la realidad es esa. Vino una embestida, se ha desmantelado todos los movimientos sindicales. Aquí en República Dominicana, en otros países tiene más fuerza, pero en general anda un poquito menguado. Pero sí hay que reconocerle que gracias a ese movimiento sindical, con sus altas y sus bajas,
se logran cosas como la ahora reciente en ese diálogo tripartita, nos decía ayer del Vares, para los trabajadores de zona franca, que son los menos de los menos, después de los labriegos, después de los trabajadores agrícolas, que ganan, qué sé yo, cuánto. El Banco Central hoy da una cifra de cuánto es la canasta básica, 46,000 pesos. Y esa gente va a ganar ahora 22,000 pesos. Ya saben que es como la mitad. Sí, bueno, pero poco a poco vamos avanzando. Hay que reconocer lo que se ha ido avanzando. Todavía está el tema ese de la sindicalización, que es una falla que tenemos. Hay empresas que no admiten que sus trabajadores se organicen, no sabiendo que es mejor así, sobre todo en tiempos convulsos como estos. Pero nada, la realidad que tenemos. 1 de mayo, República Dominicana, la ley la cambiaron para que no se celebrara el 1 de mayo, para distanciarla un poquito, para allá. Y la pusieron cualquier día, el que sea. ¿Cuándo lo van a celebrar ahora? Bueno, celebrar no. Se conmemora hoy, porque es un día histórico, pero lo han pasado, que debió ser no laborable hoy, para el lunes. Lo pasaron para el lunes, porque primó en esa ola neoliberal que se ha impuesto aquí desde los 90. ¿Qué prima? Bueno, pues que la empresa que no se pare, que aquello, que lo otro. El mundo no se acaba si usted se para un día. El mundo no se acaba si usted se para un día. De hecho, yo aconsejo a la gente que incluso durante el día, lo enseñó una profesora, usted hace un descansito para respirar, para no hacer nada si quiere, para poder pensar. Se detiene un segundo. Es hasta saludable. Así es que felicidades de nuevo a todos los trabajadores y trabajadoras de República Dominicana y del mundo. No diría como Marx, proletarios del mundo, uníos, porque ahora andan un poquito cada quien por su lado, hay una situación de sálvese quien pueda, pero bueno, reconocer que sin la mano de obra, que sin los trabajadores, no importa el nivel, porque a veces hay gente que cree porque tiene una camisa limpia y el otro anda con guantes, entonces él es más. No, usted es un empleado también, que nos reconozcamos así como hermanos y que avancemos. Ayer, pasando a otro tema rápidamente, Edith, estuvo en Cancillería y luego en el Palacio el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hay que decirlo, uno de los hombres con más poder ahora mismo en este planeta. Visitó República Dominicana, visita oficial. Sergei Lavrov estuvo ahí en Cancillería y posteriormente se reunió con el presidente Luis Abinader. Bueno, un poquito más adelante tenemos una nota incluso de la solicitud que le hacía a República Dominicana. Sí, le ha pedido. Recibíamos anoche una noticia que es reconfortante. Qué bueno que siguieron trabajando y uno agradece, es el trabajo suyo, pero agradece que la Policía Nacional y tanto el Ministerio Público comenzaron un trabajo de investigación que no desmayó más de un año por esta joven, Paula Santana. Paula Santana fue asesinada de una manera bestial mientras trabajaba en la zona franca de las Américas, dejada en una alcantarilla. Terriblemente abusada y lastimada. Paula Santana era una chica joven que soñaba con ser azafata, que estudiaba de día y trabajaba de noche, y que en este parque industrial, que supongo ha mejorado sus sistemas de seguridad, no encontró la protección debida. Fue asesinada y recordemos que fueron arrestados 2 jóvenes, y pueden regresar conmigo porque se me han quedado con la cuarta vez esta, sí. En el caso de Paula, sí, por favor. Ella, hija de una familia que dio testimonio, una chica de apenas 23 años de edad. Bueno, pues han detenido a un sujeto. Este sujeto ha sido identificado. Hay un portal, Bensan, portal en la zona oriental de Santo Domingo, incluso captó la imagen de él cuando fue arrestado. Ciudad Oriental. Es un compañero, sí, pero él tiene otro, tiene otro que también es oriental, pero le encontraba la nota por lo menos en otro diario. Lo arrestaron y él confesó.
ha confesado los hechos, parece que las pruebas son contundentes, han recurrido a cámaras, recurrieron a testimonios, a un análisis de lo que pasó. Su nombre, Junior Lazarito Sánchez, según Benzán, Junior Lazarito Sánchez, 26 años, presunto responsable del homicidio de la joven Paula Santana Escalante. Esto en la zona franca de las Américas. Esta muchacha de 23 años. El sujeto tiene 26 años, se lo llevaban como si nada, parecía, en frío, malo, porque además de que mata a una persona de la forma que habría asesinado a esta muchacha, que él reconocía, también permitía que apresaran a otros 2 compañeros, culpándolos por un crimen que no cometieron. Eso también hace reflexionar a la prensa sobre el tema de las imágenes y todo de la gente. Fíjate, esos 2 jóvenes no hay reparación para ellos. Los 2 que son inocentes, porque sus caras están en todos los periódicos, están en todos los portales, están donde quiera, y ellos siempre se declararon inocentes, pero decían que habían encontrado que uno de ellos tenía marcas de sangre, que una serie de datos que al final el Ministerio Público dijo no. Nosotros no tenemos elementos suficientes y pidieron el archivo provisional. Había una fiscal a cargo, entró otra fiscal en la investigación. Esto ocurrió en febrero del año pasado, estamos en mayo de este año, quiere decir que ha pasado más de un año, casi un año de investigación, de la segunda investigación, que ha concluido con el arresto de este sujeto en el día de ayer. Tengo entendido, Germán, que hoy, en horas de la tarde, se le conocerá medida de coerción en la provincia de Santo Domingo. Correcto, fue un crimen que conmocionó a esta sociedad. Horrible. El mismo presidente, recuerdo que en una semanal habló y dijo eso hay que investigarlo, y tal. Hubo confusión porque si se había detenido la investigación, si se había desestimado la querella y tal, pero ayer finalmente, creo que fue en San Cristóbal, ¿verdad que sí?, que apresaron a este hombre, presunto, hasta ahora hay que decirlo así, presunto homicida de esta joven obrera, esta joven trabajadora, Paula Santana. Es un caso que nosotros, bueno, nos sentimos, no se repone la vida, pero al menos que no se echara en el olvido, porque es un doble crimen entonces, crimen de la misma sociedad. Así que vamos a esperar que se haga justicia. Si es culpable, se comprueba, que vaya a prisión por largos años, que voten la llave, ¿no? Germán, tú estuviste ayer en el almuerzo de los medios de comunicación. Sí, estuve ahí con Faride. Era Faride Raful, ¿qué tal la jornada? ¿Qué tal el sabor de la comida? No, la comida siempre es buena, ¿tú sabías? Yo decía, sí, tenemos un grupo. Sí, pero ahí te estamos hablando en términos, pero estamos hablando en términos figurados. Ah, no, yo creía que la comida, o yo tenía la comida buena. La comida no es literal, sino la comida informativa. ¿Qué tal la comida informativa? Por lo menos vi que parece ser que Faride, en el término de, este sería el 5º episodio, el 5º episodio de la barbería, ya rectifican qué fue lo que dijo, porque tú se lo preguntabas, hablaron de muchas cosas. Hablamos de todo. Hablamos de la barbería, efectivamente. Yo le preguntaba, ve acá, Faride, acláreme bien si cambiaron el horario de las barberías, porque yo... No, de los centros de trabajo en general. No, la barbería. A mí me preocupaba la barbería porque yo voy de noche a veces, de tardecita, o los domingos en la tarde, domingo en la noche, cuando Luis pueda, cuando yo pueda, cuando lo permita el tiempo. Bueno, pues nada, ella aclaró sobre esto. De hecho, informó que se había reunido con el joven barbero y que le había pedido excusa. Eso es extraño. Tiene poco precedente. Aquí la autoridad generalmente tiene la razón y se impone, ¿verdad? Y bueno, ella explicó claramente que no, que eso evidentemente que fue una metida de pata, un error, que se pedía excusa a ese joven, que no es verdad que hay tiempo para eso. Habló también de la batalla por imponer el orden en sentido general, que no desmayará en ese asunto, que va a mantener, pero sí, eso sí, apegada al orden. Hablaba bastante insistía bastante en ese punto. Faride Raful. Pero de la cosa esa que se llama orden o de otro tipo de orden. Tú sabes que no, vete para allá, que no es así. No, se refería... No, porque está reivindicando el orden y orden. No, el orden. Se refería, por ejemplo, al tema de la bulla, de las bocinas que hay, la zozobra que la gente pone en el barrio a la gente... Aquí anoche trabajaron con el video y hemos Yo creo que hay varios puntos que tú se lo decías a nuestra productora nocturna. Ojalá, y entonces tenemos lo del barbero. Sí.
Puede que hoy exista, yo sé que hay mucha gente que está llegando al país para participar, por ejemplo, en un congreso de derecho en República Dominicana. He conversado con algunos de los visitantes, de hecho mañana vamos a tener aquí a una importante funcionaria colombiana y voy a conversar con algunos de ellos. Entonces puede que no sepan lo que pasó y gente que está hoy mirando la televisión, haciendo otra cosa. Así que así de manera rápida le contamos, un barbero que estaba trabajando, llegó un policía y le dijo, en República Dominicana, le dice que después de la 1 de la noche no se puede trabajar, tiene que cerrar. Le dice, yo no vendo, aquí el alcohol tiene límites de horario, aquí no se debe. Y hay países que tienen límites incluso para comenzar a venderlos. Yo recuerdo una vez estuve en Venezuela, y yo no sé cómo será ahora, pero en Venezuela hasta las 11 de la mañana, después de las 11 que te podían vender una cerveza, a las 10:30 no te podían vender una cerveza en un centro, tenía que ser a las 11 en esa época, pero eso hace algunos años, no sé cómo será ahora. Pero en cada país, en Nueva York usted no puede tomar en la calle, por ejemplo, ponen límites al tema de la bebida y en República Dominicana es la hora límite, para que es la medianoche, para como en el cuento de la medianoche. La muchachita que... Sí, que el zapato deja de existir. Se queda un zapato, ¿verdad? La ropa se transforma. Blanca, ajá. blanquita. Entonces... La nieve. Resulta que él no vendía alcohol, sino que lo que estaba era como barbero, lo cual es un oficio. Posteriormente, el jefe de la policía dijo que la barbería no debería estar trabajando fuera de su horario, más allá de la medianoche. Para que confundido entre el ser barbero y ser vendedor de alcohol, no sé, una cosa pasó ahí, y se pasó con ficha, como dice la gente aquí. Básicamente dijo que no tenía sentido ser esa barbería. Hay mucho prejuicio en torno a la barbería y la gente que está en la calle y los jóvenes en sentido general, que escuché y vi en las redes que estaban haciendo eco de esto. El joven dueño de la barbería es un abogado, estudiante de Derecho. Derecho, sí. Estudia Derecho, por eso él bien. estudió su cosa. Sí. Y entonces, después de eso, después que el jefe de la policía dice esto, Farideh Raful dice en su cuenta de Twitter que fue una confusión del jefe de la policía y que el acta policial dice que ahí se estaba vendiendo alcohol. Y puso 2 fotografías de una botellita como petiseca que estaban regadas afuera. Honestamente, botellita petiseca. Eso fue, sí, un 2 costar botellita, cosa ahí que tú sabes. Me gusta esa figura. Pero que tú dices como escaso, como de prueba. Sí. La prueba es petiseca, escasa. Dice la gente cuando dice, usted es petiseco. Entonces, ustedes saben porque no somos dominicanos. Entonces yo sentía que era una prueba así como... Y a mí de toda esta historia lo que más me preocupó fue eso, que la ministra de Interior dijera que el acta policial decía eso y que pareciera que un acta policial, sabiendo nosotros que las actas policiales, por favor. De modo que llega una buena noticia y es que eso ha tenido una rectificación. El presidente de la República se refirió el pasado lunes en la semanal y dijo que el jefe de la policía y la ministra pues como que iban a desembrollar eso, iban a arreglar, que ellos iban a explicarlo. El presidente no entró en eso, pero se lo preguntaron, ¿tú supiste en la semana? Sí, claro. Sí, pero el presidente dijo, no, bueno, eso ya no tenemos aquí a los 2 funcionarios para que le den la nota, bien, chévere. Claro, y el presidente se sale de esa historia porque ya no llegó a él. Me parece a mí interesante cómo Farideh Raful, mira. Entonces Farideh, el último episodio es el encuentro de ayer donde ya le notifica a ustedes, perdón. Sí. Primero se reunió y hay una fotografía, se reunió con el barbero y da la explicación. Nosotros tenemos el video, yo no sé si tú antes de que entre el video quieres decir algo. Bueno ponerlo. Vamos a poner el video donde la ministra es un caso que da por cerrado. Y explica más o menos qué fue lo que pasó. Y con este episodio esperamos termine la historia. Vamos a ver a Farideh. De hecho, antes de venir para acá estuve reunida con el barbero, que estaba en mi oficina. No me recorté, muchacho. Bueno, sí, y él mismo nos manifestó que incluso el abordaje que hizo el capitán que estuvo ahí fue un abordaje en el que él no se sintió ofendido, sino por el cierre, y me explicó la operatividad. Y nos explicó, y yo le dije que si hubo alguna situación y que se sintió que nosotros pedíamos excusas, ¿no? Porque también dentro del ejercicio permanente de los policías que tienen que estar en el territorio, que tienen directrices para el control del expendio de bebidas alcohólicas, de barberías y de negocios que operan a veces con otros objetivos y donde la policía interviene, puede darse esa situación. Y yo creo que a eso se refirió nuestro director de la policía, porque hay que estar ahí para vivirlo. Incluso uno de los temas, por eso
el tema de la salud mental de los policías, el tema de los turnos que queremos cambiar, el tema de todo eso, porque es un ser humano, o sea, va a tener en algún momento, y le pedimos que, y le dijimos que estamos dispuestos a colaborar, y bueno, fue hasta con su padre, que es un pastor que me dijo que oraba mucho por mí, yo ora el triple, porque esto no es fácil. Entonces, ya eso subsanado, pero yo dejé claramente establecido lo que era y de que, bueno, nada, son cosas que tenemos que subsanar y con las que tenemos que lidiar en el día a día, pero que no van a implicar eso, por supuesto, que haya ninguna medida arbitraria, ni estamos con eso tampoco. Sabemos que no, pero Faride no sé por qué razón ha decidido asumir que se le peguen todos los bolazos de la policía, porque digo, eso no fue ella. Pero bien, lo asumió. Lo asumió y bueno. Sí, al final tuvo que resolverlo. Al eso. final, ajá. Pero tiene que estudiar Sí. eso. Mira, hay una cosa, y me lo decía alguien, ahí está ella con el barbero. Sí, bien. Hay una cosa que me decía alguien y recordaba. Hay que recordar la época en la que aquí la policía, siempre la policía que tenían, aquí se tomaba preso una persona y se hacía una rueda de prensa. Y se presentaba. Yo recuerdo en el caso del senador Darío todos los Gómez que casos presentaron a presentaban un a los- joven con un tiro en la pierna. Sí. Que se le veía. Se presentaba y los periodistas hacían las veces como de A veces policía. hasta una mujer violada. Y presentaban todo y se le hacía las preguntas como los periodistas se hacían casi policías. De hecho, muchos periodistas terminaron siendo policías. O sea, eran periodistas y estaban en la policía. Y era como un interrogatorio policial. Algunos eran medio, que alguna gente eran medio chivados. que alguna gente de esta época trata de reivindicar que el periodista hace las veces como si fuera un policía. Que no lo es. Que no lo es. Entonces, llevaron, cuando llega Francisco Domínguez Brito, me parece que fue así, llega a la Procuraduría y deciden por esa época, primero prohíben esa práctica y se hace un ejercicio de llevar fiscales a los cuarteles. Entonces había un fiscal en cada cuartel. ¿Qué pasó? Los fiscales terminaron siendo menos fiscales y más policías. O sea, Pero ya era un paso de avance. Pero tuvieron que eliminar la práctica. Tuvieron que avance. eliminar la práctica porque el fiscal, como Sí, ser humano, es terminó muy siendo normal. subalterno del policía. Más que subalterno, teniendo casi como que esa filosofía. Entonces, digamos que ese punto, esa línea divisoria, se volvía difusa, se vuelve escasa. Entonces, hay un amor, tú entras ahí, hay un amor, hay un amor natural que surge, tú sabes, tú te Por el dices, de la poder, confusión. Por la Y a mí me preocupa cultura de eso. plegarse ante el poder, Y me preocupa eso. Obviamente Farideh Raful no tiene necesidad Sí. de entrar en esa cultura. A mí de toda esta historia, lo que más me preocupa fue el tuit. Honestamente te lo digo, no sé Bueno, por yo qué. creo que fue una ¿Y metida sabes de por qué? pata. Me preocupa el tuit porque aunque se haga el malabarismo de la explicación, eso de que la nota policial con su respectiva fotografía, de no ser por la... imagínate que este caso nunca se hubiese discutido públicamente. Pasa Trabajo. Pasa y sigue. Y pasa trabajo. Entonces es como, y qué bueno que se pide excusa, y qué bueno que hubo la reunión, y qué bueno que se subsane. Pero te deja ese, tú sabes. Sí, ese mal sabor. Ese pequeño mal sabor, es el mal sabor de la semana. Sí. Y le decimos, ustedes dirán, yo vi a alguien que dijo, todo esto es por un barbero. Así comienzan las cosas, Sí, por una cosa sencilla, una- por un ciudadano, así comienza. Tú sabes Primero es que- el barbero y tú después sabes que viene... decía el doctor Rafael Molina Morillo, tú sabes que los más viejos generalmente como acumulan conocimiento, se van haciendo sabios. En el caso del doctor Molina Morillo, se salía con esa sabiduría y escribía una vez, y me lo repetía muchas veces, el primer caníbal, comenzó comiéndose las uñas. ¿Oíste? ¿Sí? Comiéndose las uñas. Y después sí. Se quedó, pero es bueno, y terminó comiendo gente. Así Yo te tengo caníbal. una propuesta, Germán. Mi propuesta es, yo sé que tú tienes algo más de Farideh, incluyendo que le preguntaron sobre rueden, que me gusta saber qué significa eso. No, yo tengo Rueden, una mejor. pero, no, Ah, tú pero- tienes varias, pero mi propuesta es la siguiente. Oye, Dale, ¿cuál es mi propuesta? dale. Mi propuesta es que vamos a hacer una pausa brevísima. Vamos a entrar con los concos de Villamella porque tenemos a Roldán Mármol y yo le había dicho a él que a las 6:30 y él tiene oficio, son las 6:39. Tú eres la luz y la Entonces, guía. Él aquí. tiene oficio, Vamos arriba. él tiene oficio y nos lo vamos a poner a esperar. Sí, Entonces dale. lo que hacemos, nosotros podemos volver Sí, con sí, los sí, temas, sí. ustedes nos admiten, pero señor director, ¿quiere irse con la música de los Congos de Villamella? Que cuando regresemos vamos a estar hablando de ello. Vamos a ponerlo. Vamos a ver. En honor a los Congos de Villamella, la Policía Nacional entendió que yo me imagino que el prejuicio se asusta con un hombre negro y un tambor.
Estaban asustados con los congos de Villamella, los agredieron. Esa es la historia de hoy. Roldán Mármol nos explica exactamente qué pasó. Suele la música, siéntanla en sus casas. Esto es un patrimonio de la República Dominicana, declarado por la UNESCO. Increíble que hayan sido agredidos.